Hola a todo el mundo. Hola querido y querida oyente. El capítulo de hoy es uno de esos de los que tanto me gusta hacer, que son de los que leo vuestros comentarios y tenemos, como quien dice, una conversación en diferido, y realmente os digo que podría hacer todo el podcast de esta manera, porque es que además me encanta, porque generáis unas conversaciones formidables. Así que, sin más dilación, empezamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. De verdad que podría hacer todos los episodios del podcast de esta manera. Porque, aparte de que me resulta muy cómodo, me resulta muy grato, porque de verdad que generáis lo que se suele decir un feedback muy entretenido para mí, muy interesante, creo que para todos y para todas. Yo todos los comentarios que saco de aquí los suelo sacar fundamentalmente del canal de YouTube, al cual os invito a que os suscribáis, como os acabo de decir hace un momento en ese audio enlatado. Y realmente, bueno, yo todos los comentarios ya sabéis que los leo todos y los contesto todos. Si hay alguno que se me haya escapado, que lo dudo, es porque hay veces que esos comentarios como que no me aparecen, hay muchas veces que no me aparecen y los tengo que rebuscar. Entonces, bueno, puede que haya alguno que se haya pasado, porque no voy a poner la mano en el fuego, y mucho menos por mí. Pero realmente los leo y los contesto todos. Y es cierto que el contenido que vais dejando es realmente interesante y genera debates, como veremos en el capítulo de hoy, porque realmente hace tiempo que no hacía un capítulo de este pelaje leyendo vuestros comentarios. Y es verdad que en el podcast, este podcast que estáis escuchando ahora mismo, esta temporada, que es la tercera ya, bueno, como que he ido generando como mucho más contenido. Ya no solo son esos episodios en los que desarrollaba un tema, el que fuese, iba haciendo mis investigaciones a lo largo de 1 o 2 semanas, iba haciendo un guión y tal. Ahora está eso, efectivamente, también está el diario de pastoreo, también está el cuento de los 3 clanes, cómo mola, cómo me gusta. Estoy escribiendo ya un siguiente episodio. Después está, de vez en cuando, ya sabéis que me gusta entrevistar a alguien. Ahora mismo en la cabeza tengo varias entrevistas pendientes que tengo que desarrollar y mandárselo a los y las interesadas. Son ya viejos y viejas conocidas del canal. Está también el contenido con Jairo, esas conversaciones que mantenemos él y yo, en el que él me manda un episodio, o sea, un audio, y yo le mando otro. Que por cierto tengo uno pendiente en la cabeza de mandárselo. Jairo, si lo estás escuchando esto, que sepas que tengo pendiente mandarte un audio. Tengo una cosa en la cabeza que me parece interesante, sobre la que divaguemos, pero chico, no me da tiempo. Entre unas cosas y otras, porque llevo unos meses bastante ajetreados, pues no me da tiempo, pero todo se andará. Y estaba mirando ahora la última vez que hice, como os digo, un episodio de este tipo, de los que leo vuestros comentarios, y hace ya casi 2 meses. El último fue el 10 de enero, me parece. Así que estamos ahora mismo a finales de febrero, pues sí, casi 2 meses, mes y medio largo. Así que nada, sin más dilación, voy a ir empezando a rebuscar, aunque os tengo que decir que ya he hecho ese trabajo, porque antes, que estos episodios que antes los hacía
como se suele decir, a puro huevo. Le daba al botón de grabar y empezaba a rebuscarlos aquí mientras hablábamos, ¿eh? Pero ahora me los estructuro un poco porque es verdad que había veces que hacía eso y dejaba algunos comentarios sin comentar, valga la redundancia, y después me daba rabia. Digo, joder, es que podía haber leído este comentario y tal, otro, que me parecen súper... Bueno, que tenían como mucho valor y se me pasaba, porque ya veis que a mí se me... Fijaos que no estoy diciendo nada, ya hemos gastado 5 minutos de tiempo del episodio, así que nada. El primer vídeo en el que voy a rebuscar comentarios es uno que di en titular Una triste historia en el monte. Y voy a poneros contexto. Poco después de las Navidades fui a dar una vuelta por el monte. Las razones son varias. Una, tengo que hacerlo para que mis piernas funcionen bien. Tengo ciertos problemas ahí y entonces tengo que caminar. Caminar y caminar. Y además, ¿por dónde me gusta caminar? ¿Por dónde le gusta caminar a Dani? Por el monte. Y efectivamente eso es lo que hice. Total, que ese día era... Creo que, bueno, era después de Navidades, no me acuerdo exactamente qué día, pero sé que era después de Año Nuevo. No sé si antes o después de Reyes, es igual. La cuestión es que, ¿qué me encontré allí? Aparte de la clásica, porque siempre ya sabéis que llevo una bolsa y suelo recoger siempre, cuando no son cuerdas, son botellas, cuando no botes o plásticos, en fin. Un sinfín de... Hablando en plata, mierda que va dejando la buena gente que van a, entre comillas, disfrutar del monte para que alguien vaya por detrás a recogerles la mierda. En fin, es que es súper triste y me parece increíble que a día de hoy, en 2026, siga ocurriendo eso, que la gente vaya al monte y deje basura. Es que es increíble. E incluso hay escombreras. O sea, hay donde suelo campear a día de hoy, es que hay una escombrera. Bueno, es increíble, increíble. Que pasen este tipo de cosas me parece increíble. Bueno, la cuestión es que, ¿qué me encontré? Pues en un tocón viejo de un árbol, alguien había decidido que en una noche, entiendo que en una noche bonita de Navidades, seguramente se acercaron, porque estaba cerca de un camino transitable por coches, seguramente se acercasen alguien ahí en coche y disfrutasen de una velada, seguramente romántica, a golpe de botella de cava barato Brut Nature y con unos vasitos de plástico se sirvieron unas copitas. ¿Y qué dejaron ahí? Los vasitos y la botella. Tócate las narices. O sea, vas a disfrutar de algo que se supone que has ido allí a disfrutar y dejas mierda. Es que es increíble. Y por no ahondar en mi ira, que es mucha cuando me encuentro este tipo de cosas, José Antonio, un gran clásico y podríamos decir que miembro fundacional de Danicultura, de la comunidad Danicultura, comenta: bueno, esto tristemente es un patrón de conducta de tanta gentuza incívica, sin respeto por nada y por nadie, sin empatía, sin educación, sin implicación, sin autorreflexión y sin un mínimo de neuronas disponibles, que buscan la naturaleza por privacidad y porque allí no tienen ninguna responsabilidad de limpiar nada. Seguramente en su restaurante favorito de fast food recogerán su bandeja, pero al salir tirarán las colillas y los chicles en la acera. No recogerán las cagadas de su perro, tirarán las latas, los paquetes de tabaco y los cigarros encendidos por la ventanilla del coche. Dejarán los baños públicos con una pocilga. Vamos, una maravilla de personas de los que cada vez hay más. Esto solo se puede arreglar con la educación. A mí, más que indignación, me provoca ira. Gracias, Dani. Gracias a ti, José Antonio, porque es que firmo absolutamente debajo de todas estas palabras que dices. Y es que a mí me da tu comentario, José Antonio, para pensar en algo. Ya no solo en esos restos que yo encuentro en el monte y que tanta rabia y efectivamente ira me provoca encontrar, sino que todo esto que estás describiendo aquí, todas y todos sabemos que se dan. Y es que si lo analizáis, mirad la implicación a nivel medioambiental que
pequeños gestos que damos como normales, como los normalizamos y que como no le damos mayor importancia, pero que provocan un daño medioambiental que flipas. Tirar colillas, una simple colilla de tabaco, que el filtro es plástico puro, que podríamos analizar los sano o no sano, bueno, que por supuesto ya sabemos todas y todos que el tabaco es algo absolutamente insalubre, que provoca cáncer y muchísimas más cosas, pero es que además ese filtro le das una calada. Se supone que te filtra según qué cosas, según qué partículas de alquitrán o lo que sea, y además, pero claro, por ahí pasa aire caliente de una combustión que tienes justo delante de tus narices y que esos plásticos al final acaban dentro de ti, amigo y amiga fumador y fumadora. Pero no vamos a valorar el hecho de que seas una fumadora o un fumador, no lo vamos a valorar aquí, no es momento. Pero si le doy duro a esto, cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Tiras la colilla. ¿Y dónde va a ir a parar? A no ser que nos lo recoja alguien, el barrendero o la barrendera. No, pero es que hay muchas veces que acaba en las alcantarillas. Y al fin y a la postre, eso acaba en un río. Sí, pasa por la depuradora y tal. Ya, pero no todas las colillas acaban ahí. Entonces al final acaban en un río y al final acaban en el mar y al final acaban siendo un problema medioambiental de primera magnitud. Maldita sea. Los chicles, ¿qué? 3/4 de lo mismo, al final acaba generando suciedad y todo eso. Latas, paquetes de tabaco, los plastiquillos esos que envuelven los paquetes de tabaco. Anda que no se ven por ahí volando cuando hay viento, hombre, por favor. O sea, quiero decir que damos como por normalizadas según qué conductas, que ya no es que sean incívicas, que por supuesto, y que dan un ejemplo nefasto a las nuevas generaciones. No, es que además generan un daño medioambiental, increíble. ¿Por qué no lo controlamos? ¿Por qué no controlamos ese tipo de actos, a mi juicio, vandálicos? Habría que darle, no sé, una vueltecita a todo eso. Gracias por comentar, José Antonio, y darme pie a que me encienda. Y Fototrampeo Cántabro, un canal del YouTube al cual os invito a que os suscribáis, ya sabéis que siempre lo digo, pero José y Marga están haciendo un trabajo excepcional. Nos dice, comentan, es el pan de cada día, Dani, en Cantabria. Pasa lo mismo en los refugios de montaña. Parecen basureros. Bueno, es que eso de los refugios... Otra y te pego y van dos. Es que es increíble. También gente que va a disfrutar de la montaña, del monte, por no hablar de esas imágenes que hemos visto todos y todas, que tengamos un poquitín de sensibilidad, de las imágenes de los campos base de las grandes y míticas montañas de los 8000, que parecen parecen estercoleros, de verdad que sí, parecen verdaderos estercoleros. Y es que eso a mí me enciende. Y Humanum Sapiens, un perfil que comenta aquí, dice: eso sí es basura y no el matorral o sotobosque o monte bajo. Efectivamente, porque es verdad que hay veces que hay comentarios con el tema de los incendios forestales. Después hablaremos de este tema y hablaremos también Humanum Sapiens y yo en diferido. Y si lo estás escuchando, que espero que lo estés haciendo, seguramente te habrá provocado una sonrisa. Porque hay muchas veces que se habla... Limpiar el monte, hay que limpiar el monte cuando el tema de los incendios y tal. Y siempre como que se pone un poco el foco en las zonas matorralizadas, sotobosque, monte bajo y etcétera. Y eso no es basura, esos son ecosistemas de primera orden y primera magnitud que además como que construyen suelo, fijan suelo, porque los matorrales, digamos que es como el paso siguiente a las zonas de pastizal. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos matorrales e incluso las zonas de pastizal lo que hacen con sus raíces es agarrar ese suelo que si no lixiviaría con las lluvias y entonces generaría escorrentías, suelos fértiles se acabarían en los ríos y un daño medioambiental increíble. Aparte de la cantidad de vida que existe en ese tipo de ecosistemas de matorral. Hay infinidad de insectos, infinidad de aves, pequeños mamíferos, bueno, en fin. Increíble, increíble. Por ejemplo, animales que tenemos todos y todas en la cabeza como paradigma de la fauna ibérica, yo que sé, el águila imperial, el lince ibérico, el mismo lobo, el oso, todo eso.
muchas veces se alimentan de pequeños mamíferos que ¿dónde viven? En el sotobosque, en el matorral. Y ese tipo de ecosistemas, a mi juicio, hay que cuidarlos y no hay que limpiarlos, entre comillas. ¿Por qué? Porque eso no es limpiar. Eso no es limpiar. Limpiar es lo de las colillas, lo de los plastiquines, lo de las botellas que me encuentro yo por el monte. En fin, un sinfín de cosas. Y ahora vamos a cambiar de vídeo y vamos a pasar a otro que titulé Ciclo del agua, acuíferos e incendios. Y es que en una nevada estaba dando yo un paseo con las perras y estaba cayendo una buena nevada en León capital. Y me dio para hacer un vídeo y pensar acerca del ciclo del agua y de la importancia de la nieve. Porque es verdad que muchas veces pensamos que cuando hay sequía y tal, a ver cuando llueve, que efectivamente no, efectivamente también es necesaria la nieve. Pero es que es muy necesaria es muy necesaria la lluvia, perdón. Pero es muy, muy necesaria y súper importante la nieve. La nieve que queda en las montañas. Porque esa nieve es la que al final recarga de manera más constante, más despacio, como a fuego lento, por decirlo así, a pesar de que nieve y fuego sea algo que en apariencia es bastante contradictorio. Pero la nieve recarga los acuíferos como que poco a poco, ¿no? Y eso los recarga mucho y es, digamos, la nieve que hay en las montañas es una especie de almacén de agua. Es un almacén de agua que poco a poco va permeando en como digo, en los acuíferos, en los suelos de alta montaña, que al final va llenando los riachuelos, los regatos, los pequeños ríos y al final, bueno, pues el ciclo del agua, en definitiva. Y aquí en este vídeo comenta @bancal, que es Daniel Belenguer, otro canal que a mí me encanta y que hace un mes o un mes largo que no he hecho una ojeada, pero es verdad que he tenido meses trepidantes. Pero os recomiendo que echéis una ojeada a Daniel Belenguer y además tiene un blog. Habla de fotografía, fototrampeo, huerto, bueno, genial. Además desde un punto de vista que a mí me mola mucho. En fin, hola Daniel. Y comenta Daniel, es verdad, el río de mi pueblo se nutre del agua que cae en Teruel. Y Daniel no está precisamente en Teruel. Cuando ha nevado fuerte arriba, siempre ha llenado el río. Es importante, sí. ¿Qué paisaje nevado tan bonito? Dice, saludos, sí. La verdad es que estaba guapísimo ese día de nevada, pero es verdad que aquí en León, lo que pasa en los últimos años, en León capital y casi en la provincia, salvo en las montañas más altas, es que nieva, porque aquí en León siempre acaba nevando, pero por cuestiones del cambio climático, que es innegable, hace que las temperaturas suban, en fin, nieva, pero se funde rápidamente la nieve. Entonces, bueno, pues es verdad que después hay ese deshielo rápido porque igual te nieva un día y a los 2 días pues hay, qué sé yo, 5, 8 grados y se deshace la nieve. Pero bueno, en fin, es una pena. Y a ver que lo encuentra, aquí está. Un comentario muy interesante que nos va a dar para hablar un poquitín de entomopatía con Jairo. Hola Jairo. Ya sabéis, canal recomendadísimo. El bueno de Jairo, que ya sabéis que gestiona unos invernaderos, 30 hectáreas de invernaderos ahí abajo en Almería, pero que Jairo es berciano, es del Bierzo y bueno, en fin, y es colega. ¡Qué demonios! Así que id a su canal. Si no estáis suscritos o suscritas, id allí porque os va a gustar. Y comenta, madre mía, este invierno sí está siendo invierno. Es verdad, esto ya es Bueno, voy a leer todo el comentario. Está siendo invierno. Lo malo es las zonas donde cae en forma torrencial. Ese agua mucha la perdemos y con los calores del verano estaremos seguro luego acordándonos. La nieve siempre se ha dicho, año de nieves, año de bienes, es verdad. La nieve, como bien dices, es importantísima porque esa lentitud es lo suyo. Aquí, en Almería, tenemos cerca Sierra Nevada y está este año de verdad haciendo honor a su nombre. De hecho, la Sierra de Gádor, que la tengo al lado de la finca, también ha recibido nieve.
Es como dices, recarga el agua del futuro. En fin, una alegría ver todo así de blanco en León. Gracias por comentar, Jairo, porque es verdad que, mira, es que además en Almería, en Sierra Nevada, de hecho hablé hace un tiempo, más de un año, sí, más de un año, con un perfil, ay, ostras, ¿será posible que no me acuerde? Bueno, tuve un episodio en el que entrevistaba a una buena gente de un proyecto. Es que además lo voy a buscar porque aquí en directo, porque, ostras, agua tierra o algo así era. Ay, perdonadme, de verdad. porque es verdad que era es un canal de una gente que también está desarrollando como un proyecto en Almería estaban en Granada, perdón, pero también a las faldas de Sierra Nevada, y es una zona que tenía poca incidencia de lluvias, pero estaban haciendo como ¿cómo decirlo? Una cosecha de agua allí en Granada, y pudimos hablar con ellos, y una de las cosas de las que hablábamos era de cómo digamos, la cultura ancestral andalusí de allí abajo, pues cosechaba agua con las acequias de careo, que es de lo que os quería hablar, gracias al comentario de Jairo, pero quiero recordar cómo se llamaba esta gente, porque es que se me ha olvidado. A ver, que ya casi lo tengo localizado. A ver. Vamos a ver. Aguabosque, hombre, no me acordaba. Aguabosque, ahí está. Me vino ahora sin mirarlo, pero no me vais a creer, pero es igual, Aguabosque. El proyecto Aguabosque, y además la entrevista fue del 14 de diciembre del 24. Pues id a escuchar esa entrevista porque fue genial, con Celia y David, del proyecto Aguabosque. Buenísimo, buenísimo, porque tocamos bastante el tema de cómo ellos, a través de un proyecto permacultural increíble, están sacando adelante árboles frutales y árboles autóctonos. Y un poco hablamos también de eso, de las acequias de careo. Y es que, claro, imaginad que cuando la cultura musulmana entró en la península ibérica en el 711, se encontraron con que, claro, era una zona más húmeda de la que ellos estaban acostumbrados. Y claro, vieron que esto era un vergel. Y además llevaron a cabo allí en Sierra Nevada un sistema de acequias, que muchas de ellas están a 2.000 metros, mediante las cuales como que cosechaban el agua. Todo esto es muy resumido, pero cosechaban el agua del deshielo de Sierra Nevada y nutrían todo el sistema agrícola que ellos desarrollaron por ahí gracias a esto. O sea, es una pasada lo que hay ahí. Increíble. Es un sistema fantástico. Fantástico de verdad. Y y aquí también, bueno, vamos a seguir avanzando porque ya llevo 20 y tantos minutos. La verdad es que le empiezo a dar a la sin hueso y es increíble. Y voy, mientras busco los comentarios del siguiente vídeo, os voy a poner un consejito. ¿Quieres ayudar al proyecto Dani Cultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Dani Cultura, o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Y esta parada sobre todo la suelo aprovechar para echar un traguín de agua, porque se me seca el gaznate. Bueno, el siguiente vídeo lo titulé Las grandes olvidadas del huerto. Y las grandes olvidadas del huerto son las herramientas. Las herramientas normalmente fabricadas
en base de hierro o cosas así, tienen un problema en invierno, y es que se usan poco y por tanto se oxidan, porque normalmente en verano, como estamos todo el rato usándolas para una u otra cosa, por la propia fricción de la tierra, pues como que se van puliendo. Y entonces y que el ambiente está más seco, claro, que ahora en invierno y en otoño. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el óxido no las ataca tanto. Pero en invierno, como se suelen utilizar menos, pues ¿qué ocurre? Pues que se oxidan. Se oxidan y los mangos sufren. Los mangos sufren. Aunque, bueno, se mantienen más nutridos dada la humedad, si son mangos de madera. Pero bueno, en fin, lo que es la herramienta, que lo importante, por ejemplo, de una azada, por tener una herramienta de referencia, una azada, ¿no? Lo importante es la parte metálica, porque después los mangos pues se van reponiendo a lo largo de la vida útil de esa herramienta. Y si tenemos un buen mantenimiento de estas herramientas, la vida útil pueden ser décadas, si no siglos. Y no estoy exagerando, de verdad que no. Porque precisamente en este vídeo lo que os quiero compartir, más que el cómo procedo yo, lo que quiero transmitiros es que hay que tener un mantenimiento de las herramientas. Porque si tenemos ese mantenimiento, nos pueden durar décadas, como os enseño ahí, porque en este vídeo lo que os muestro es cómo yo estoy manteniendo un par de hachas pequeñas que yo utilizo pues para sacar filo por ejemplo, o punta, mejor dicho, pues alguna rama seca que encuentro en el entorno del huerto, pues para utilizarla para delimitar el huerto, pues para las vallas y cosas así, o para hacer sebe, que dentro de una temporada me va a tocar hacer sebe, ya sabéis, todas y todos los que estéis en el canal del Telegram. Ahí sabéis a lo que me estoy refiriendo, porque dentro de poco voy a hacer otro huerto, probablemente, y pues utilizo las hachas para eso. Y una de esas hachas era de mi abuelo, o de hecho yo sigo considerando que es de mi abuelo. ¿Y qué pasa? Que yo le vi desde pequeño hacer astillas, picar astillas con ese hacha. Ese hacha yo no creo que la comprase él. No estoy diciendo que fuese de su padre, precisamente. Pero ese hacha, si yo de pequeño le recordaba picando leña con ella, y yo piqué alguna astilla, casi como para hacer, pues para entretenerme en verano, pongamos que estos recuerdos para mí son de hace cerca de 40 años, 30 años, 30 y algo de años, ¿no? Yo de pequeño viendo a mi abuelo picar astillas con ese hacha. Y que ese hacha ya tuviese 20 años fácil, pues es un hacha, es una herramienta que tiene 50 años, ya es medio siglo, ¿eh? Porque uno va cumpliendo años, efectivamente. Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si mantenemos la herramienta, pues nos puede durar, podemos hacer... En fin, lo que quiero deciros es que uno de los gastos iniciales cuando se empieza con el tema del huerto es la herramienta, claro, partiendo de cero, pues al final tienes que comprar que si cuando no compras una azada de un tipo, compras otro, después que si una guadaña, que si una horca, que si... Al final empiezas a hacer números y dices, joder, hacer huerto te lleva un dinero. Pues sí, te lleva un dinero en cuanto a la compra de ese tipo de herramientas, pero es que es verdad que es una inversión que solo haces una vez. Si después mantienes las herramientas, mantienes hidratados los mangos o mantienes el hierro, o en este caso, por ejemplo, las herramientas de corte afiladas, hidratadas con aceite, que es lo que hago ahí. Ese día lo que hice fue afilar las hachas y nada, darles una lijadita y después darles aceite. Que con ese aceite lo que evitas es el tema del óxido. Y en este vídeo lo que comenta Adela de la Paz, otro gran clásico y mecenas del canal, y sobre todo amiga de Dani Cultura, comenta: hola Dani, qué gozada debe ser conservar herramientas de los abuelos. Y qué bien que todas las generaciones las estéis cuidando tanto. Comparto y besos. Besos también y gracias por compartir, Adela.
Y efectivamente, para mí, el hecho de que una herramienta tenga alma, pues para mí es importante. De hecho, esas dos hachas, una, evidentemente, es mucho más especial para mí porque era de mi abuelo, y yo le recuerdo pues hacer astillas con él. Y es más, os voy a decir que donde hacía las astillas, no en el tajo, sino en donde se sentaba, el asiento, el pequeño asiento, yo lo recuperé del pueblo hace unos años, hace como 4 años, y lo restauré. Y ahora mismo apoyo el pijama allí. Sí, un tajuelo que se llama. Id a buscarlo en internet. Es un pequeño asiento agrícola que se utilizaba pues para hacer eso, pues para ordeñar, para hacer astillas, bueno, es un sentajo que se utilizaba, o sea, se fabricaba con, pues bueno, maderas que se encontraban pues allí en los pueblos, pues cuando no era de cajas de, yo qué sé, pues de fruta, pues sería de cajas de otra cosa, y se construía un asiento con 4 tablas, un par de palos, se hacía un asiento y duraban décadas. Y yo lo restauré, le tuve que echar anticarcoma, lo tuve que emplastecer, bueno, lijar, lo tuve que limpiar con ácido esteárico. Era ácido esteárico, creo, me parece. Sí, bueno, pues para quitarle pues la mugre que tenía después de estar en una carbonera, que ahí es donde estaba este tajuelo, este pequeño asiento. Pues llevaba 20 años ahí que no se utilizaba. Pues al final pues tenía, yo qué sé, pues mucha suciedad. Y entonces lo tuve que recuperar y ahora ha quedado guapísimo. Y es más, de la comunidad de Anicultura que lo estáis escuchando, cuando lo escuchéis este podcast, este episodio, os pongo unas fotos del tajuelo, que os va a encantar. Y porque me gusta restaurar muebles y a ver si dentro de una temporada tengo más espacio y restauro más muebles. Bueno, y voy a tener más oportunidades para restaurar otros muebles. Y Alejandro García López comenta, toda la razón, la herramienta vieja es 1000 veces mejor que lo que nos venden hoy y merece la pena mirar por ello. Yo también guardo herramientas de mi abuelo que sigo usando y servirán toda la vida de lo que te venden hoy. No me fío porque dice Alejandro que es caro y de mala calidad la mayoría. Gracias por dejar este comentario, Alejandro. Yo hay muchas veces que no creo que sea de mala calidad, es de peor calidad, pero en cuanto a los estándares de hoy día, hay veces que esos estándares nos hablan de buena calidad para los estándares de hoy, pero es cierto, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, que, por ejemplo, en la misma herramienta, una azada de, no voy a decir marcas, pero bueno, sí, de bellota, por ejemplo, una herramienta de bellota comprada de hoy, que se supone que es una buena calidad, la misma herramienta de las mismas medidas no tiene nada que ver con la calidad que te puede ofrecer la misma herramienta de las mismas medidas de hace 40 años, para nada. Pero eso es una cuestión de materiales. Es decir, seguramente a día de hoy, para ahorrar un poquitín en la fabricación de esa herramienta, pues igual lleva, no sé, la aleación que utilizan ahí, pues lleva menos hierro o menos carbono de lo que sea, y entonces es de peor calidad, siendo en base a los estándares actuales, pues una muy buena herramienta, evidentemente. Pero es peor que lo que se hacía antes. O sea, eso es así. Eso es así, pero a pesar de ello, una buena azada o un buen hacha de bellota, que es no me malinterpretéis, es una marca de reconocido prestigio y que vende calidad, hay que mantenerla aún así y que te va a durar años, décadas. Es que ese tipo de herramientas duran décadas, hombre. Claro que sí. Yo, de hecho, la última herramienta de bellota que compré fue la guadaña. ¿Fue la guadaña? Sí, bueno, porque además es que... Sí, ha sido la guadaña porque además, aparte de la guadaña para segar hierba, compré hace poco, este año 2025, un rozón. ¿Qué es un rozón? Pues es una guadaña como más pequeña, más corta y más robusta, para, digamos, desbrozar pues hierbas más perennes que se endurecen más y, bueno,
pues me servía para hacer, digamos, las veces de la clásica desbrozadora de motor de combustión, que yo no quiero comprar porque me resulta mucho mejor pues coger la guadaña, el palo de la guadaña y quitar la hoja de siega de hierba verde y poner el rozón, que es una guadaña un poco más robusta, más corta y más robusta, pues para segar, pues eso, pues hierbas que se han endurecido porque se han lignificado y bueno, en fin, eso. Y voy a pasar el episodio del podcast que grabé junto con mi primo Alfonso. A que os gustó, vaya pasada. La verdad es que yo me quedo embobado escuchando a mi primo Alfonso hablar en general y de este tema en particular, porque a él le gusta mucho el tema de los incendios forestales. O sea, es una cuestión que, como él se autodefine, es un pirofriki. Es más, él da clases a futuros guardas forestales. Y para poneros un poco en contexto, entrevisté a Alfonso pues para hablar de lo que pasó con los incendios forestales del 2025 aquí en la provincia de León, aunque podemos ampliar un poquitín el espectro y bueno, el año pasado en Zamora también se quemó mucho y bueno, en más partes de la península ibérica, ampliando a Portugal, que también sufrió incendios forestales. Y es más, a día de hoy, ahora mismo según estamos grabando esto, Cantabria y Asturias se está quemando. ¿Por qué? Por la nefasta mano del hombre. Seguramente para quemar zonas para que después sean pastizal. No pasto de las llamas, sino pasto de ganado. Y ya sabéis que yo también estoy ahora como empapándome de mucha historia de pastoreo y de ganado y todo eso. Y yo no estoy a favor de eso, de esa quema, ni muchísimo menos, estaría bueno. De hecho, es que esto, bueno, es que quiero hablar de estos, o sea, voy a ahondar en los comentarios de este episodio, bueno, porque ya veréis. Bueno, para empezar voy a leer, el comentario que dejó José Antonio, que ya leí antes al principio uno, pero me gusta mucho leer los comentarios de José Antonio, porque me gusta leerlos, él redacta muy bien y siempre toca temas bastante interesantes. Y dice: qué maravilla de podcast, Dani. Da gusto escuchar a profesionales con experiencia que saben de lo que hablan. Puedes estar horas oyendo a Jorge, esto lo digo yo, Jorge de Dios Aizpuru, con el que grabé un episodio hablando del lobo, que fue una pasada de episodio también, y es compañero de mi primo Alfonso, y continúa el comentario de José Antonio. Y sobre todo a tu primo Alfonso, que es un crack. A ver si consigues un video podcast con vosotros tres. Estaría chulísimo. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a ti, José Antonio, y te digo, y os digo a todas y todos, el tema de el video podcast con Alfonso y con Jorge es complicado. Digo el vídeo, pero el podcast se está ahí trabajando en ello. Como diría aquel aquel señor. Pero sí, estamos trabajando en ello, en el tema de tener una charla a tres, porque da para mucho y yo tengo una idea y se la tengo que proponer a ellos y bueno, y además tengo que andarme ya rápido porque nos metemos en marzo y después ellos cuando ya se viene la primavera, por no decirlo en verano, es muy difícil pillarles para hablar. Entonces la época de hablar con Jorge o Alfonso es ahora, en invierno, y que no se meta mucho la primavera porque oye, su trabajo es, bueno, pues muy duro cuando llega la época de incendios. Que ahora, como digo, está el tema de Cantabria y Asturias quemándose. Y ahora hablaremos un poco del tema. Bueno, y efectivamente, mi primo Alfonso tiene mucha experiencia en el tema de incendios. Lleva 25 años, por decirlo así, redondeando detrás de la extinción de incendios y, como digo, él está dando clases y está muy bien considerado dentro de sus compañeros y compañeras. Y lleva cuadrillas y, como escuchasteis en el episodio, pues bueno, está encima de este tema y bueno, que tiene experiencia y sabe de lo que habla.
Si hay una cosa que se puede decir de mi primo Alfonso al respecto de los incendios forestales, es que sabe de lo que habla. O sea, sabe de lo que habla y tiene mucha experiencia. Y eso es irrefutable. O sea, que tiene experiencia en este tema es irrefutable. Pero de lo que os quería hablar al respecto de... Bueno, voy a leer también un comentario de Marc. Y Marc comenta, muy buen podcast. Que por cierto, Marc Tatanka tiene un canal y también es interesante lo que cuenta porque nos habla de su manejo, que a mí me gusta mucho, el manejo que tiene Marc de su agroecosistema. Y dice Marc, muy buen podcast. Me gusta saber la opinión y experiencia de quien está ahí. Por lo que veo, en mi zona, Girona, hay bastantes recursos, subvenciones para, entre comillas, dice Marc, limpiar el monte, pero muy pocos propietarios que los ejecuten. 1, tienen que adelantar el dinero y 2, no obtienen beneficio. La idea de que como tengo tierras, le tengo que sacar rendimiento, si no, no hago nada, es un problema. Y así... va. Y es verdad que hay mucha gente que tiene tiene fincas y si les puede sacar un rendimiento porque encuentre según qué subvenciones o un dinero y tal, pues las tiene y las mantiene porque obtiene un rendimiento, pero si no, las deja ahí que se matorralicen. Y eso es un problema. En mi opinión, y aquí vamos con el grueso digamos, del meollo de los comentarios en base a el episodio que grabé con Alfonso. ¿Por qué? Pues porque un perfil que leí antes, es que no hablo de un perfil porque no sé cómo te llamas, Humanum Sapiens, o si viene, a ver si pincho aquí, si viene. No, viene como Humanum Sapiens, bueno, en fin. Es un perfil de una persona que la tengo a precio, en realidad. Bueno, os recomiendo que vayáis a echar una ojeada a esos comentarios, porque tuvimos ahí, un debate, digamos, para nada encendido, y ni mucho menos, valga la redundancia con el tema del que estábamos hablando Alfonso y yo de incendios. Pero bueno, la cuestión es que Humanum, llamémosle a partir de ahora Humanum, comenta que, bueno, que el 99,9% de los incendios las causan las personas. Yo no estoy de acuerdo al 100% con esto porque es verdad que hay un porcentaje que está causada, pues porque no está causada por incendiarios, que está causada por incendios, o sea, por rayos, que también está causado, hay otros incendios que están causados por incendios, que efectivamente, y aquí coincido con Humanum, que la mayor parte de los incendios forestales, detrás de ellos está las manitas del ser humano. ¿Por qué? Pues por incendiarios, por ganaderos o ganaderas que que echan la chispa para después tener pastizal, en fin, por todo ese tipo de cosas que todas y todos sabemos. Además de una cultura del fuego que hay en según qué zonas de España, como por ejemplo, que de eso habla también Alfonso, por ejemplo, en León, zona Bierzo, Orense, hay zonas en las que hay una cultura de echar mechero, en Cantabria, en Asturias. ¿Por qué? Bueno, es ahondar en lo que dice Alfonso, mi primo, pero que es el quien sabe. Pero es verdad que hace muchos años, pues prendían, y bueno, lo estamos viendo que lo siguen haciendo. Entonces, claro, hay ciertas zonas en las que como que el mal de ese incendio como que no se ve. No se ve, ¿por qué? Porque llueve, pues son zonas con mucha lluvia. ¿Y qué ocurre? Pues que después pues sale a toda velocidad pasto y claro, lo ves verde y no te da la sensación de un mal que estés causando, pero es malísimo lo que estás haciendo por varias razones. Una, que generas unas emisiones de CO2 a la atmósfera y unas partículas que son, entre otras cosas, cancerígenas y que no está bien que las respiremos, para nada. Eso lo primero. Y después que acabas con unos ecosistemas que son los matorrales de los que hablábamos antes y que estoy 100% de acuerdo con Humanum, que son de una importancia terrible. Es que no quiero ponerme a leer ahora comentarios de Humanum. Os invito a que los vayáis al episodio en el YouTube,
en YouTube al episodio con Alfonso y que vayáis a ver los comentarios, que son muchos, que son infinidad de ellos. Y no quiero yo ahora, ni mucho menos, poner en boca de Humanum cosas que no haya dicho, ¿eh? Y ojalá lo esté escuchando esto por si digo algo que no ha dicho él, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que Humanum habla de que el 99, bueno, que la mayor parte de todos los incendios son obra del ser humano. Y estoy de acuerdo, en realidad. Pero yo siempre hablo de que hay incendios que los provoca un rayo. De hecho, uno de los, no sé si fue el de Espejos de la Reina, es que no estoy seguro, no voy a asegurarlo. Pero hay uno de los incendios más grandes de la provincia del verano de este año, 2025, de la provincia de León, que lo causó un rayo. Es que es así. Entonces, hay algunos que los provoca un rayo, pero yo estoy totalmente de acuerdo con que muchos, la mayor parte, están causados por incendiarios, que no es lo mismo que pirómanos, no es lo mismo. Entonces, eso por un lado. Pero dentro de, digamos, este debate que tuvimos Humanum y yo, un debate sano, a mí ahí me encontráis seguro, ¿eh? En un debate sano, por ejemplo, si de repente aquí aparece un negacionista del cambio climático, o sea, yo es que no entro yo no entro en discusiones con esas personas que niegan una cosa absolutamente evidente, que es que hay un cambio climático causado por por las manitas del hombre también, y que genera unos problemas, bueno, que ya sabemos todas y todos, y no voy a entrar en eso. Pero Humanum y yo mantuvimos aquí un debate en el que él, por momentos, vino a decir que yo, ¿cómo me decía? Bueno, pues que abogaba casi por la destrucción de la naturaleza, pero bueno, supongo yo que fuese dentro del acalorado debate que al final llegamos a la conclusión de que no es cierto eso. ¿Cómo voy a estar yo a favor de la destrucción de la naturaleza? Por Dios, evidentemente no. Sin embargo, y aquí es donde está la discrepancia entre Humanum y yo, y es un debate muy interesante que todas y todos los que estéis escuchando esto podéis dejar en comentarios, porque es un debate interesante, maldita sea. Bueno, la cuestión es que Humanum aboga, y ojalá esté escuchando esto para ver si no yo estoy diciendo algo que no ha dicho él. Él aboga porque digamos que los manejos que se hacen en el mundo rural son una cuestión negativa, y que es decir, pues por ejemplo las suertes de leña o esos manejos que se suelen hacer en el ambiente rural, que son una cuestión negativa y que es algo que va en contra de la natura, de la naturaleza. Y yo no estoy en eso. Yo no estoy en eso porque, por ejemplo, hay muchos paisajes que vemos ahora como un espectáculo natural y que la naturaleza y no sé qué, que en realidad la naturaleza no los ha creado. Los ha creado las manitas también del ser humano. Por ejemplo, yo os voy a poner un ejemplo. Si vais a Bavia, por ejemplo, en ese tipo de ambientes de alta montaña, en los que hay pasto y todo eso lo ha ido creando el pastoreo durante décadas, bueno, ¿qué digo décadas? Siglos y siglos. De hecho, hay unos trabajos de arqueología en Bavia, precisamente, que hablan o sea, que hay indicios de pastoreo de hace miles y miles de años, en los que se encuentran restos de, por ejemplo, vidrios de personas que han llegado allí desde lugares, o sea, que hay unos vidrios que se encuentran y se ve que son unos vidrios, pero que proceden no sé si era de la zona de la Sierra de Madrid o del sistema central. Que ahora le damos por llamar a todo eso la Sierra de Madrid, es el sistema central. La cuestión que no son de la zona de Bavia, sino que son claramente restos que provienen de zonas de la península ibérica que no son cercanas. Entonces hay una transhumancia, que es a lo que vamos, la transhumancia. Entonces ese tipo de paisajes han sido moldeados por las manos del ser humano. Entonces, hay unos manejos que se han ido dando a lo largo de los siglos y de las décadas que han, en mi opinión, como mantenido unos bordes, una zona de borde entre los núcleos urbanos, los núcleos rurales, los pueblos,
y la naturaleza más pura y dura como una zona de intermedia, una zona de borde que, bueno, pues que han tenido una coexistencia muy, en mi opinión, saludable con la naturaleza. La naturaleza y, digamos, los ecosistemas humanos y los ecosistemas naturales o más silvestres, por decirlo así, entendedme, aunque yo considero que el ser humano es naturaleza, pues han coexistido de manera medianamente sana. El problema es cuando eso se va de madre y el problema es cuando no hay cabeza para manejar todo eso. Y ahí entran los agentes medioambientales. Los agentes medioambientales son, en mi opinión, y no creo que sea mi opinión, sino que creo que está legislado, son los que mantienen y manejan todo eso. No es que mantienen y manejan, sino los que regulan que eso no se vaya de madre. Porque si no están ellos, pues la gente le empieza a echar mechero a todo porque quieren tener más pasto y nos volvemos locos y prendemos fuego al monte y esquilmamos la naturaleza. Y eso sí que no puede ser. Pero también creo, y esto es mi opinión, que si no dejas que haya un cierto manejo de esas zonas de borde, insisto, con cabeza y con una regulación y con un control de los agentes medioambientales, si no dejas que haya eso, entonces no dejas que haya pueblos. Y entonces si no dejas que haya pueblos, lo único que permites que vivan los seres humanos es en las ciudades, ¿no? O sea, quiero decir. Entonces ese es mi punto. Sin embargo, Humanum pues considera que ese tipo de manejos pues van en contra de la naturaleza y que lo único que hacen es destruir la misma. Creo que es un poco su opinión. Aunque id a echarle una ojeada porque es que no sé cuántos comentarios dejamos. Pues empezamos a mantener ahí una conversación, yo qué sé, pues habrá 20 comentarios. Entonces, mi punto es que un manejo un manejo con las manos quiero decir, un manejo humano en esas zonas, pues puede ser muy beneficioso, incluso para la naturaleza. Porque claro, al final nosotros estamos en la natura. Entonces, ¿cuál es la otra opción? La extinción del ser humano, pues mira, pues no. Pues no me interesa a mí eso, la verdad. Porque yo no considero que el ser humano sea una plaga, per se. Pero sí es cierto que hay un sistema a día de hoy, pues yo siempre acabo llegando a eso. Hay un sistema económico en el que estamos inmersas e inmersos, que es el sistema capitalista, que lo único que aboga es por un crecimiento constante y continuo de las economías humanas. Y eso lo único que consigue es pues esquilmar los recursos y la naturaleza en general. Y ese es el problema de todo. El crecimiento desmedido y constante en un planeta finito. Entonces, si abogamos por un crecimiento infinito en un ambiente con unos recursos finitos, hay algo que choca, ¿no? Es imposible. O sea, si queremos beber, qué sé yo, agua, por poner un ejemplo, de una botella de litro, y queremos beber 1,5 litros, es imposible, ¿no? Pues eso es lo que pasa en el planeta a día de hoy. Que queremos beber 300 litros y la naturaleza da 50. Y ¿sabes qué pasa? Que a día de hoy, pues estamos extrayendo los 300 litros de agua. ¿Y qué pasa? Pues el problema, el desastre medioambiental que tenemos encima. Y ese es el acalorado debate que tuvimos Humanum Sapiens y yo en la caja de comentarios del episodio con mi primo Alfonso. Y es interesante que le echéis una ojeada de verdad a esos comentarios porque el punto de vista de Humanum puede tener su cosa y mi punto también. Entonces creo realmente que en los puntos medios es donde está lo verdaderamente interesante. Así que ahí os dejo deberes, que le echéis una ojeada a esa caja de comentarios de ese episodio en el YouTube. También os dejo como deberes que comentéis aquí,
que compartáis, que le deis al like, que hypeéis en el YouTube, que bueno, todo ese tipo de cosas y que sigáis ahí porque me hacéis muy feliz, la verdad que sí. Así que muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente contenido de Danicultura. Chao, gracias.